Cordiales saludos, muy buenas tardes. Se está iniciando la notificación. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas. Esperaré que se vayan conectando un poco. Gracias, Maru, por estar presente. Buenas tardes, doctora Tibisay, ¿cómo está usted? Buenas noches, placer estar con usted, contigo, Erika. Muchas gracias. Cierto, Gracias. buenas noches para en algunas partes, tiene razón. Gracias por la corrección. Muchísimas gracias por haber Sí, aceptado la señor. Buenas noches invitación. para todos. Esperaremos un poco mientras se conecta Dijuli, que todavía no me ha, eh, pues no he ingresado, pero podemos ir avanzando si así lo desea. ¿Cómo no? Bueno, doctora Tibisay, para hacer como un pequeño preámbulo, que usted es psicóloga, especialista en sexología y familia. Así Encantada es. de tenerla acá. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por ser parte de este espacio y por permitirnos conocer e informarnos de todo ese conocimiento que usted posee. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Esa es la idea, ¿no? A través de estos likes que podamos ayudarnos y podamos prestar toda pues nuestra atención a aquellas personas que por muchas razones desean estar con nosotros en estos likes y compartir pues también sus necesidades y sus deseos de saber un poco más sobre las cosas que le pueden estar preocupando. Sí, tiene toda la razón. Además que ha sido una temática que ha llamado la atención y bueno, quise también invitar a Dijuli, que acaba de ingresar, para complementar con algunos aspectos lo que se refiere a la sexualidad, específicamente lo que es la masturbación femenina. Bienvenida, Dijuli. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este espacio, por permitirnos compartir contigo una vez más. Hola, Vicky. No, ay doctora, felicidades, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación, Gracias imagínate, igualmente. para mí es un honor poder compartir porque es mi primer tema hablando acerca de la masturbación femenina, ¿no? Porque siempre han visto a la doctora a la doctora siempre, por ejemplo, en mi caso, en su seriedad posible, y entonces hablar de estos temas que son tan importantes, pero que la gente no lo ha visto desde el ámbito jurídico. Entonces, por eso es que es importante estar hoy aquí con ustedes. Y tú, Erika, gracias por la invitación, y bueno, y mi doctorísima y amiga Tibisay, que bueno, le tengo un aprecio enorme también. Ay, Igualmente, qué para mí bien. un placer. También hablar de masturbación desde el punto de vista legal para mí hoy va a ser novedoso. Bueno, me parece entonces maravilloso contar con ustedes y bueno, y con todas las personas que se están uniendo. Un saludo que nos dieron por acá desde Nicaragua, bueno, de todas las partes que están formando ahora con nosotras este espacio. Bueno, ya había hecho el preámbulo con la doctora Tibisay, la doctora Dijuli es abogada y es presidenta de la Fundación Vida Jurídica y nos encanta a mí me encanta tenerlas a las dos. Entonces, espero también aprovecharlas al máximo porque, bueno, sé que tienen mucha sabiduría. Entonces, Gracias. comenzaré con la doctora Tibisay para que, por favor, nos pueda señalar como un poquito previo a lo que es la masturbación femenina, hablar lo que es la masturbación como tal. Y una curiosidad que tuve, o tengo, es que el clítoris se vino a conocer ahora, ¿no? Anteriormente conocíamos
una parte, sabíamos que esa parte existía porque la tenemos, pero no sabíamos cuántas cosas habían o se conforma ese clítoris. Doctora, por favor, ¿nos podría dar ese preámbulo sobre la masturbación? Claro, bueno, más bien te la voy a dar sobre el conocimiento del clítoris, ¿no? Porque era parte de nuestra vulva que poco conocíamos, que poco le dábamos importancia, pero sabíamos que eso estaba allí y no sabíamos qué utilidad darle, ¿no? Sabíamos, sentíamos, pensábamos y hasta nos preocupaba el hecho, ¿verdad?, de que algo estaba sucediendo allí en el momento del placer, pero no teníamos como muy definido qué era lo que estaba pasando con esa partecita tan pequeña, pareciera ni existente, y que viene a resultar digamos, la parte más sensitiva en el caso de la mujer para obtener placer sexual, ¿ok? Luego que esto se descubre, porque esto viene desde muchísimo tiempo atrás, ¿ok? Donde inclusive los griegos fueron los primeros conocedores, le dieron una serie de nombres al clítoris, ¿ok? Y no, digamos, sabían y no sabían al mismo tiempo. Sin embargo, cuando lo empiezan a descubrir, empiezan a esto ocasionarle problemas principalmente a los hombres de aquella época y por ende los hombres de muchos hombres de este momento, al punto de que existen pues países donde han castrado digamos, este organito tan mínimo, tan pequeño, pero que ha resultado ser el organito placentero de la mujer. Entonces, ¿qué viene siendo la masturbación? Es el conocimiento que tuvo la mujer de que ese órgano, de que esa parte de su vulva, de su genital femenino, tenía ese detalle específico allí que le podía producir muchísimo placer sin que hubiese la necesidad de tener un encuentro sexual con una pareja. ¿Ok? A partir del momento en que lo descubre, la mujer empieza a conocer lo que es masturbarse, que simplemente es la ¿verdad? Autosexualidad, autoplacer que la mujer comienza a darse en sí misma y a tener pues infinidad de beneficios desde toda perspectiva orgánica, fisiológica, psicológica, emocional y por ende sexual. Entonces, esto es un poquito la historia de lo que sucede como principio en la masturbación femenina, que es con el descubrimiento de ese tal llamado clítoris. Ay, muchísimas gracias. Ahorita que hace referencia a lo que son los beneficios, ¿podría por favor mencionar algunos? Yo sé que son muchos, pero algunos de esos beneficios que permiten a la mujer conocerse, tocarse. ¿Cuáles serían algunos de esos beneficios? Sobre todo los psicológicos, los emocionales, que creo que son importantes abordar. No quiero decir que los demás no sean importantes. Bueno, mira, sí, existen muchísimos, bastante beneficios, pero vamos a uno de los más importantes, ¿no? Que es por ejemplo, el autodescubrimiento que empezamos a tener las mujeres cuando nos dimos cuenta de que teníamos esa parte allí tan importante, que después que la empezamos a usar, empezamos a ver un gran beneficio desde el punto de vista emocional y hasta orgánico. ¿Por qué? Porque empezamos a liberar endorfinas y estas endorfinas son las capacitantes hormonas para sentirnos felices. Entonces la mujer después que experimentaba o que experimenta esta masturbación, este encuentro consigo misma, empieza a observar una serie de beneficios que van desde su sentirse bien, desde su sentirse placentera, hasta inclusive su parte orgánica, al punto de que esto como tiene que ver con la irrigación de la sangre, aquellas mujeres que sufren, por ejemplo, de migraña, de malestares, digamos, orgánicos de alguna índole, tipo corazón, tipo fisiología respiratoria, tipo fisiología cerebral inclusive, empezaron a encontrar unos grandes beneficios después que se masturbaban e inclusive podían llegar con ellos al orgasmo, lo cual se consideraba antes que era
el privilegio solamente de los encuentros heterosexuales, ¿ok? Y de los homosexuales inclusive. Pero la mujer empieza a encontrar unos grandes beneficios cuando empieza a experimentar su propio cuerpo, el placer, el beneficio fisiológico, psicológico y emocional, al punto de que la mujer podía sentirse después de la masturbación, podía sentirse muy bien, podía sentirse animada, enérgica, porque es vital. La masturbación va a generar una gran vitalidad en el organismo, tanto físico como fisiológico y emocional de la mujer. Wow, qué interesante, muy importante. Y un aspecto que creo que ha influido es haber considerado la masturbación femenina como un tema tabú, ¿no? Y creo que algo importante es no tener un sentimiento de culpa al momento de hacerlo, sin enfrentar muchos miedos, temores o de repente creencias, ideologías. Y doctora Dijuli, pido su participación, por favor. ¿Por qué cree usted que ha ocurrido estos temas, o por qué sigue siendo un tema tabú? Porque fíjense que incluso hablar con las amigas, ellos, o sea, se le hace difícil decir, me masturbo, o con personas allegadas, familias, mujeres familiares, no, o sea, se cohíben de hablar, de expresarse, o incluso de practicarlo, porque eso es como que algo que no está bien o no se hace, es como extraño. ¿Por qué considera usted que ha ocurrido esto? Bueno, fíjate, primero por las creencias, también venimos de creencias religiosas bastante fuertes, donde nos han dicho que el masturbarse era pecado, ¿no? Y te lo digo hasta por vivencia, que conocí la masturbación muy tarde, porque yo creía que yo también era pecadora, si apenas iba a hacer este tipo de autoerotismo individual. ¿Ah? Entonces me cohibí muchísimas veces porque vivimos primero en una sociedad, aparte del patriarcado, aparte de todo esto, donde siempre ven al hombre que podía tener esa libertad sexual y a la mujer a condicionarla de tener ese tipo de placer, como lo decía la doctora, que esto viene desde la Grecia, desde la época romana, esto no es nada nuevo, pero que en muchos países, como en África, en India, vienen también esto penalizado, hasta decapitadas, degolladas, hasta con el corte también del clítoris para que las mujeres no pudieran, o las adolescentes, porque empiezan desde niñas adolescentes, para que no pudiesen tener este tipo de placer sexual. Cabe destacar que, como lo dije, las religiones nos han conllevado a ver a las mujeres por ciclos, pecadoras, ¿ok? Del no poder sentir ese placer sexual. En estos momentos, y gracias, y lo digo también a los feminismos que nos hemos activado de una forma de dar a conocer también el cuerpo de la mujer y que no lo vean ya ese cuerpo objetivado ni sexualizado, sino como una libertad de que uno pueda hablar de la masturbación. Decir masturbación femenina, mira, tú no te imaginas cuando yo le hablaba a una amiga y le decía, no, mira, ve que yo invitando a todo el mundo, porque es importante que vean este programa, Erika, y con una especialista como lo es la doctora Tibisay Olivero, que para mí es una de las mejores acá que tenemos en Venezuela. Y es importante de hablar con personas en la parte científica de la sexualidad, por supuesto, que hace nuestra profesora Tibisay, y en la parte jurídica, porque muchas veces se cree que esto no tiene consecuencias jurídicas hasta en el ámbito por las leyes venezolanas y hasta a nivel internacional. Entonces, es de verdad que imperioso, y es que tenemos que conocernos y saber cuáles son. Nadie se imaginaba un punto G. Tú preguntas y no sabemos. Ay, Dios mío, ya va, ¿cómo es eso? Nadie conoce bien su clítoris, porque quizás hay muchas que no nos hemos ni siquiera detenidos a observar nuestra parte de la vagina, la vulva, ¿no? La doctora tendrá más terminaciones científicas que yo. Entonces, no nos hemos dado el permiso. Yo me lo di muy tarde, y lo digo, y no me da pena decirlo, me lo di muy tarde, no obstante, habiéndome casado demasiado joven, ¿ok? Entonces, lo bonito es conocer y no tener pena ni miedo. Claro, no es que vamos a estar y no vamos a confundir el exhibicionismo, es decir, me voy a exhibir, porque ya es así, vienen situaciones que vienen penalizadas, y de hecho hasta en nuestro Código Penal está tipificado como una penalización
con prisión, el exhibicionismo. Por eso es que vemos siempre a hombres que son los más rápidos a masturbarse, en un parque, en cualquier sitio, ellos tienden a hacerlo como forma de exhibicionismo. La mujer es más difícil que lo haga en una vía pública, aunque no es dicho, que también se han visto casos, pero el hombre tiende a hacer este tipo de exhibiciones, pero lo hace ya desde la parte obscena, ¿ok? Desde el placer, del sentir, la morbosidad, del estar dentro de un autobús, del rozamiento, del quererse tocar. Entonces ya ahí entramos a otros planos que por supuesto la doctora nos los va a explicar del por qué también se desatan este tipo de comportamientos. Exactamente. Exactamente lo que iba ahorita, ya que toca ese punto. ¿En qué edad comienzan los chicos, los varones, los hombres a masturbarse? ¿Y en qué edad promedio comenzarían las mujeres? Bueno, ya sabemos más que la tendencia es un poquito de las mujeres a una edad mayor. Asumo ahora las cosas pueden ser diferentes. Pero, ¿cuál es la edad promedio, doctora? Y con respecto a lo que está diciendo la doctora Di Giulio, que considero es muy interesante, muy importante destacar, ¿por qué ocurren estas tendencias? ¿O tiene que haber un trastorno mental en eso? Cuando un hombre recurre, cuando una persona, digamos, recurre a exhibirse para masturbarse. Ok. Bueno, fíjate, hay una gran diferencia entre el varón y la hembra con respecto a la masturbación, ¿no? Primero porque la masturbación del varón es más conductual, ¿ok? El varón tiene más contacto con sus genitales, ¿verdad? Desde el momento en que nace, ¿ok? A diferencia de la hembra. La hembra tiene que tocar un poco más profundamente para conocer esa parte, ¿verdad? Sensible, placentera, a diferencia del varón, ¿ok? El varón ya desde pequeñito, todos sabemos que cuando mamá toca al bebé, el bebé se orina y esa es una forma de placer. A diferencia de la niña, que todo lo contrario, se evita tocar esa parte por considerarla escrupulosa, que tiene que ver mucho con la parte moral, con lo que criamos a nuestros hijos, ¿ok? Y aparte de eso, porque estructuralmente el clítoris, que es la parte de la vulva donde se encuentra el mayor placer sexual, está tapado por los labios mayores de la vulva, ¿ok? A diferencia del pene. Con relación a lo otro que señala la doctora Di Giulio, que me parece súper interesante que lo tratemos hoy, es el hecho de que también suele suceder de que la masturbación puede pasar, ¿verdad?, la línea de lo fisiológico, de lo placentero, de lo beneficioso desde los puntos de vista que yo señalé, a lo patológico, ¿ok? Y cuando hablamos de lo patológico podemos estar hablando especialmente en el varón de un incentivo, un placer que va más allá de lo fisiológico, de lo emocional, de lo psicológico, para convertirlo en un tipo de agresión sexual contra otras personas a través del exhibicionismo, que es una patología ya considerada, ¿ok?, que tiene que ver con el sadismo, que también es una patología ya altamente conocida, con el froteurismo, que también es otra patología de aquellas personas especialmente que se suben a unidades de taxi, de vehículos, donde tienen que estar muy cercanos. Por ejemplo, aquí en Caracas se ve esto en varias oportunidades, en el metro, por ejemplo, del hombre enfermizo, el hombre patológico, que se sube a una unidad donde tiene que estar apretujado para hacer el froteurismo, que sí es una patología. Ya eso deja de ser una masturbación, ¿ok? ¿En qué momento la masturbación sí tiene que ser preocupante? Cuando la persona la utiliza de tal manera que limita sus otras actividades, como por ejemplo trabajar, estudiar, leer, escuchar música, y simplemente su conducta se dirige siempre a tocarse sus genitales. Si esto suele suceder, estamos hablando de una persona que sí está pasando la línea de lo fisiológico, de lo placentero, a lo que se puede considerar
una conducta de ansiedad, una conducta que tiene ya que ver con la parte mental, ¿ok? Que puede estar afectando a esta persona y por lo tanto esta persona empieza a dar este tipo de caracterización. Esto pudiese suceder en la mujer, o mejor dicho, sí sucede, pero es muy poca probabilidad, es muy poca la probabilidad. De hecho, yo me atrevería a decirte que en las exploraciones, en las investigaciones y en los tratados que hemos tenido con pacientes, han sido muy pocas las mujeres que pueden tener una masturbación crónica, ¿ok? Y que pudiesen necesitar ayuda. Más esta conducta se verifica en el varón, ¿ok? No descartamos que existan mujeres que, por ejemplo, bajo los efectos de la droga, y ahí es buena la doctora Di Giuli, bajo los efectos del alcohol o de cualquier psicotrópico, pudiesen desarrollar una hiperactividad sexual que la puede llevar a una ninfomanía donde necesiten estarse masturbando o necesiten estar en contacto con sus partes genitales. Ya eso es otro aspecto que deja de ser fisiológico, sano, porque la masturbación es sana, para pasar a un aspecto patológico. Ok, muchas gracias, doctora. Y con referencia al aspecto de que los chicos comienzan, digamos, en la adolescencia y las mujeres tienden a hacerlo más tarde, yo he tenido una duda, que no sé si eso tiene que llevarse como un proceso de investigación, pero si de repente existiera una educación sexual sin tanto tabú, pudiese ser que las adolescentes conocieran su cuerpo y iniciar la masturbación y con ello se pudiese prevenir el embarazo en la adolescencia. ¿Pudiese haber una relación en esto? Sí, sí, no pudiese, es relacional. Generalmente las adolescentes experimentan encuentros sexuales porque es la primera vez que sienten sensaciones y placer. Y para ellas, como eso es tan agradable, bueno, no tienen la suficiente orientación y educación y van más allá de lo que pudiera ser sensitivo, ¿ok? Cuando esta adolescente ha experimentado conocer su cuerpo y sabe que tocándose en esta determinada parte de su genital siente placer, ya el hecho de que el chico la pueda tocar por allí, ya para ella eso no va a ser nada extraordinario, porque ya ella sabe, ya ella conoce su cuerpo y ya sabe que allí va a tener una respuesta sexual, una respuesta sensitiva que le va a producir muchísimo placer. ¿Qué va a suceder? Que cuando ella siente este mismo placer con el chico que la está tocando, no lo va a ver como extraordinario y posiblemente tenga la capacidad de parar allí la continuidad de ese encuentro que le va a traer consecuencias peores. Wow, qué maravilloso. Muchísimas gracias por ese dato, porque siempre ha sido algo que he tenido duda porque he realizado algunas investigaciones con respecto a este ámbito. Voy a leer un poquito acá. Dice Turrialba, no solo el clítoris, sino también el punto G. Lo vendo rápido, dice, me parece algo completamente normal y la pareja podría proponerlo sin penetración. Y Nancy Nagosa nos dice, las creencias religiosas tienen mucho que ver en la satanización de la masturbación. Bueno, Jean-Paul nos dice que la falta de educación en el seno familiar de los padres y que debemos orientar más, o los padres deben orientar más a sus hijos para evitar este tipo de consecuencias. Doctora, en conversaciones previas me había informado acerca de los derechos que tienen las personas, específicamente ahora que hablamos de la masturbación femenina. Sería un derecho, estaríamos hablando de que la mujer tiene el derecho a practicar la masturbación. ¿En qué ámbito corresponderían estos derechos, por favor? Fíjate, podemos hablar de una libertad sexual, ¿verdad? Integral, pero siempre podemos hablar del ámbito individual, porque la masturbación, aunque si tú la haces en pareja o la haces sola, tiene que ser en el ámbito privado, porque si ya nos vamos nosotros fuera de nuestro ámbito privado, ya ahí estamos incurriendo,
en delitos penales porque estamos haciendo ya un exhibicionismo de un acto sexual. En algunos países, fíjate, si ven más, por ejemplo, en Arabia Saudita, a un profesor fue penalizado con 300 latigazos por haberse exhibido masturbándose. Yo te hablo de la parte del hombre. Imagínate una mujer. A una mujer la pueden hasta decapitar, te pueden hasta no dar latigazos, hasta lapidar, ¿no? Con respecto a eso, porque ha venido ese tipo de prácticas individuales, ha sido, como lo dijo allí una señora que lo colocó acá, no recuerdo el nombre, que dijo que bueno, es que las religiones nos han satanizado tanto y que muchas veces creíamos, porque tú crees, mija, las religiones muchas veces te condicionan y de verdad que nos sentimos con esas estructuras rígidas y te sientes hasta culpable. A nosotras nos han dicho siempre que somos pecadoras, pero tenemos que entender que la libertad sexual es del individuo, está dentro de nuestras legislaciones y yo te envié la otra vez que había una declaración, la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que se realizó, fíjate, en un congreso de sexología en España, en Valencia, en 1997, pero nadie conoce eso, nadie sabe que allá en aquel momento, en el 97, ya se estaban discutiendo de que colocar esa Declaración Universal de los Derechos Sexuales como un derecho humano, porque es que es un derecho humano, tu libertad, la libertad sexual es un derecho humano. ¿Ok? Siempre y cuando nosotros no irrumpamos, como lo digo siempre, y que se vaya al exhibicionismo. Y también, ojo, cuando la mujer, si estamos en un tipo de relación y no permita que su pareja se lo realice, allí también estamos incurriendo en un delito. Porque todo debe ser consensuado, es decir, si yo estamos en un acto sexual y yo consiento de que mi pareja me realice ese tipo de masturbación, y bueno, y hay varios tipos de masturbación, entonces que ya yo lo permita, ya es algo consensuado. Lo había dicho la doctora, que hay mujeres que de repente están en un estado de ebriedad o se consiguen o están en una situación con algún tipo de sustancias estupefacientes, pueden haber entrado en una situación que las puede conllevar hasta estar en un restaurante. Hay una escena de una película famosa, que es muy vieja, donde está, no me recuerdo el actor porque era americana, y ella se masturbaba enfrente de él en un restaurante, ¿no? Entonces hay escenas que tú las has visto y que se han hecho y que se han practicado, pero basta que no te vean, porque si apenas te ve el de restaurante, ahí mismito te sacan, ¿no? Y te vietan te prohíben volver a regresar. Entonces, la idea es como esa, tener ese tipo de sexualidad, tener una seguridad sexual muy, pero muy amplia, y sexual, cuando yo digo de todo, es en todo el cuerpo. La mujer es hora que también ella manifieste, porque también viene, como te digo, si tú le dices a tu esposo o a tu pareja, mira, yo quiero ser masturbada, que me masturbes, de repente te van a ver como que, bueno, ¿y qué le pasa? Se volvió loca. Entonces, las mujeres es hora que tengan esa libertad sexual de sentir, ¿verdad? Y que también manifiesten ese deseo y expresión emocional, porque eso es una expresión emocional lo que tú puedas tener estando en pareja, ¿no? Por otra parte, tenemos también el tipo de masturbación con actos lascivos, es decir, esa persona que venga a tocar las partes, bien sea de un adolescente, de una niña, que venga hasta con objetos, bien sea externos, a querer tocar la parte de la vulva o el clítoris de una niña, un adolescente, hasta de una misma mujer, que lo haga de forma o no intencionalmente, que venga con esa superficacia, ¿no? De querer tener ese dominio y la roce como lo vemos en los autobuses, ¿no? Entonces ahí también hay un tipo de exhibicionismo y viene penalizado. Los actos lascivos vienen penalizados tanto en nuestro Código Penal como también en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos también la violencia sexual, porque no solo con los dedos se puede masturbar, y eso lo puede decir después la doctora, y con todas sus técnicas, y que bueno, que ella es fabulosa con respecto a eso, pero en la parte del derecho, en la parte penal, esto tenemos que hacerlo, y no solo, ojo, fíjate, hubo un artículo del New York Times, creo que no recuerdo muy bien, donde indicaba también que casi el 30 y el 40% de los hombres se masturba en sus espacios de trabajo.
más que todo hacen esas estadísticas, más que todo con hombres, porque no hemos volteado la mirada a ver a aquella mujer que de repente en su espacio de trabajo lo quisiera hacer. Aunque se han visto casos que han sido bastante, bueno, en Estados Unidos hubo hace como un mes una profesora que lo hizo a través de un Zoom con sus alumnos. Entonces, eso es penalizado, porque ya tú allí hay un exhibicionismo y más siendo tu profesora, estás exhibiéndote con tus alumnos que no era la esencia del estudio, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, no confundir el exhibicionismo con el individualismo o el estar en pareja acompañándonos para tener quizás esa intimidad y placentera y emocional. Sí, fíjese que tocó un punto muy interesante porque estos días que he estado revisando información sobre la masturbación y lo que he estado leyendo, vi un reportaje que hizo la BBC acerca de la mutilación genital femenina. Entonces, a veces yo leo los comentarios que con respecto a que hace a las personas, y había un hombre que decía, esos son creencias religiosas y no hay por qué meterse en eso, hay que dejarlos quietos. Pero es tan alarmante, a mí se me eriza la piel cada vez que leo esas cosas, porque la forma como tan violenta que es la mutilación genital, o sea, es algo como tan cruel. Entonces yo creo que no es solamente quedarse y ver las cosas, sino que cambiarla, porque tal como nos dice acá Nagosa, sí han dicho que masturbarse simboliza tener sexo con demonios. Imagina esa carga emocional al practicar si eres religiosa. O sea, el sentido de culpabilidad debe ser, bueno, de hecho es muy grande. Felicitaciones a las tres exponentes, muchísimas gracias. La doctora Di Giulia ha dicho que realmente los derechos sexuales son fundamentales. Y bueno, muchas gracias por su participación. Doctora, ¿cuál sería doctora Tibisay, cuál sería la frecuencia en esa libertad de decisión de una mujer para practicar la masturbación? Ok, antes de responderte esto, fíjate, es sumamente importante algo que tú acabas de señalar allí, que también lo leí yo en la CNN, que era con relación a la mutilación, ¿no? Yo le cambiaría un poquito el término y hablaría de castración, porque fíjate, si hablamos de mutilación, nos imaginamos pues el corte que le hacen a estas pobres mujeres a nivel de sus genitales. Pero cuando hablamos de castración, que también podemos imaginarnos el corte, también tenemos que hablar de castraciones emocionales. Y hoy en día, y en países como el nuestro, y en países con más desarrollo que el nuestro, la castración sexual en la mujer sigue existiendo. Y qué bueno que tengamos fundaciones como la de la doctora Di Giulia y así como muchas que tenemos en otros países, en España por lo menos, porque ¿qué se está logrando? ¿Qué se está buscando de solventar? Esa castración emocional, porque si bien no se lo cortan, no se lo amputan, le amputan el derecho. Entonces aquella mujer que se quiere masturbar o que en algún momento habla de su masturbación puede ser hasta menospreciada por una sociedad, puede ser hasta maltratada y puede ser hasta, digamos, apartada, discriminada de los grupos, de algunos grupos sociales por el simple hecho de decir que ella se masturba o por el simple hecho de decir yo no necesito de una pareja porque yo me puedo autosatisfacer yo sola. Entonces hasta la tildan de loca. Aquí más de una vez, y lamentablemente me disculpan los caballeros que están conectados, aquí más de una vez hemos oído caballeros, hombres decir que cuando una mujer se masturba es porque está loca, es porque está histérica. O sea, se van al psicoanálisis. Cuando Freud hablaba del clítoris como algo psicoanalítico, ¿no? Entonces las tratan de loca y si aquella mujer, que es algo que tú dijiste muy importante, y tú también, Di Giulia, lo acabas de decir, cuando aquella mujer le hace la propuesta a su pareja de que la masturbe o de ella masturbarlo a él, bueno, mira, yo he tenido unos conflictos sexuales de pareja en mi consulta donde el hombre me dice, doctora,
Yo no puedo entender eso, que si yo soy un hombre y le puedo dar placer porque ella quiere tener ella sola placer o porque ella quiere que yo haga cosas que no me corresponden a mí como varón. Ahí tenemos una castración sexual, una castración emocional, que sin necesidad del bisturí le estamos quitando ese derecho, ¿verdad?, a esa mujer de que se autosatisfaga. Me hiciste una pregunta, pero me emocioné tanto con esta Eso parte está muy de bien. la castración que me encantaría que me la repitieras. Genial, no, perfecta, genial su participación. Muchas gracias para aclarar todo esto. Y la pregunta era la frecuencia con la que, ya se me fue un poquito porque me involucré tanto en la temática de esto, es cuando hablamos de masturbación femenina, dentro de esa libertad de decisión, ¿cuál sería como que la frecuencia con la que nosotros Bueno, podríamos masturbarnos? eso no se establece, eso no tiene, como decimos nosotros, un periodo de tiempo. Yo me imagino que en este momento de confinamiento ha aumentado la frecuencia, como puede ser en algunos casos que haya bajado la frecuencia por la cuestión de los miedos, los nervios, las angustias, ¿no? Pero realmente no está establecido un parámetro que hable de la frecuencia con relación a la mujer. Sabemos que el hombre frecuentemente sí lo puede hacer, más aún si está solo. Lo que sí te digo que tenemos una novedad con la masturbación, que es ahora los sexting, que son las relaciones de pareja a distancia, donde primero por la inmigración que sabemos, ¿verdad? Y luego ahora por este confinamiento, donde se le ha recomendado a las parejas que tengan una relación estable, ojo, importante esto, que puedan tener relaciones a distancia donde ambos se puedan masturbar y sentir placer con aquel condicionamiento que puede tener con su pareja que no está con él o que no está con ella, ¿no? Pero no podemos hablar tampoco allí de frecuencia porque hay quienes las han bajado, pero también hay quienes las han subido. Creo que debe tener como una disposición, como una motivación, un deseo de hacerlo, ¿será cierto? Una serie de elementos. Nosotros somos muy emocionales, muy románticas, muy sensitivas, a diferencia del hombre que es más conductual. El hombre, fíjate que hay unos dichos que son muy ciertos. El hombre primero hace el sexo y después se enamora. Nosotras primero nos enamoramos y después hacemos el sexo. Entonces es importante enamorarse de sí misma para disfrutar del sexo masturbándose. Como principio, sí. Y doctora, ¿en qué momento tanto el hombre como la mujer, al momento de observarse cuando se masturba, se pudiese decir que debe buscar ayuda u orientación, pudiese ser psicológica, cuando conduce a la masturbación? O sea, que haya como que ya un punto de que de repente necesitas un poco de ayuda psicológica con respecto a esto. Bueno, inclusive puedo señalarte, por supuesto, sin nombre, casos, ¿no?, de personas que han abandonado su sitio de trabajo, que han abandonado sus interrelaciones familiares, interrelaciones de pareja. Bueno, conocen casos que inclusive dejan de estar en la cama con la pareja para irse al baño a masturbar. Eso es válido cuando no se convierte en lo que llamamos nosotros una fijación de método. ¿Qué sucede con la fijación de método? Que se puede convertir en una patología, ¿ok? O sea, ¿te gustó masturbarte? Chévere, perfecto. Hazlo sin ningún tipo de problema. Pero cuando ya se convierte en una parte necesaria en tu vida, que no te permite atender otros aspectos de tu vida, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar hablando de que la persona puede estarse enfermando y a su vez somatizando la masturbación a nivel psicológico y a nivel fisiológico y a nivel emocional. Ok, muy importante tener eso en cuenta. Muchísimas gracias. Y doctora Diyuli, también hablando de los derechos, de los derechos sexuales, también estaba el derecho en lo que usted estuvo conversando acerca de lo que es la educación sexual y la privacidad sexual. Creo que a veces hay como
no está concatenado lo que cuando hablamos de educación sexual, porque de repente dicen, no, que los padres tienen que educar a sus hijos, tienen que proveerles educación sexual, pero de repente los padres no saben cómo educar a los hijos porque ellos no han recibido educación, o de repente no saben a dónde recurrir, no saben muchas veces qué hacer, mucha información en internet, pero sabemos también que hay información que digamos de alguna manera es válida o tiene un buen soporte científico, pero hay otra información que es proporcionada en internet, bueno, como las personas creen que es. Entonces, ¿cómo en lo que corresponde a la privacidad sexual, cómo es penalizado la masturbación en público? Y bueno, en este caso en Venezuela, ¿dónde debería recurrir o dónde pudiese recurrir las personas cuando ven a una persona haciendo este tipo de actos de manera recurrente? Sí, pues fíjate, eso está tipificado en nuestro Código Penal. Como te dije, el exhibicionismo, la masturbación, el exhibición, ahí te habla del exhibicionismo, o sea, puede ser cualquier tipo, el mostrarme yo en público. De hecho, aquí nosotros no podemos estar mostrando nuestras partes, aquí no hay esa libertad sexual con respecto a eso, porque ya viene penalizado. Son penas, aunque sí son penas muy bajas, pero recuérdate que la masturbación siempre ha estado asociada también a un comportamiento sexual mental, al cual lo ven como quien dice, no, es que tiene una enfermedad sexual. Y eso no es de que tienes y lo puede decir científicamente nuestra querida doctora, que ya nos ha hablado de esa parte de la información basada en el conocimiento científico sexual, que han colocado a la masturbación, y que si tú te pones a ver, fíjate, el nombre que hasta que tú le colocaste al programa, masturbación femenina, causó un rebote que tú no te imaginas, ¿ok? Un revuelo, ¿por qué? Porque no es, y te lo digo yo de acá de Venezuela, la doctora Tibisay sí nos viene hablando y nos viene enseñando, porque es que es un derecho el cuidado de la salud sexual, es un derecho también saber qué tipo de información podemos nosotros recibir, pero ojo, con personas especialistas en la materia. Yo por lo menos cuando leo el contenido de la doctora Tibisay es un contenido científico, educativo, preventivo, porque nos indica, tú puedes hacer esto, pero también hay unas prevenciones, porque aunque tú dices, no, es que la masturbación también tiene sus prevenciones, ¿no? Del cuidado de hasta los objetos que tú utilizas, desde la mano, tiene que tener un cuidado de limpieza bastante adecuado, ¿no? Y así vamos, ¿no? Cabe destacar que antes en Venezuela, y se me va a caer la cédula, había una materia cuando yo estudiaba en el colegio que se llamaba educación sexual o puericultura. No recuerdo muy bien eso. Puricultura, creo, ¿verdad, profe? Entonces, eso te indicaba hasta cuando se hablaba antes de la menstruación, quizás no se hablaba de una masturbación, pero sí se hablaba un poquitico de una educación sexual biológica, ¿no? Y era tan importante. Eso lo quitaron por completo y nosotros exigimos que desde tempranas edades se aprenda un poco por supuesto, cada uno con sus terminaciones educativas, cada uno con sus terminaciones científicas que puedan ser visibles y que la persona lo pueda asimilar desde tempranas edades, ¿no? Y entonces yo sí estoy de acuerdo con que se hable de esto, porque hasta cuando tú ves a un adolescente o ves a una niña que creen que le están jugando con su parte y le están haciendo hasta un acto lascivo, una masturbación, pero la niña no le va a venir en mente que le están haciendo eso, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros siempre decimos, las partecitas no te las dejes tocar de nadie, siempre estamos hablando de ese tipo de prevención, y es fundamental porque ahí es donde nosotros vamos a trabajar lo que es tanto la parte mental, la salud sexual, y que por supuesto puede comportar, y que lo diga después la doctora, cuando una persona se masturba de forma frecuente puede comportar a problemas o desórdenes sexuales, ¿no? También hay quienes no quieren ahora estar con sus esposas, porque me ha tocado casos donde me dice, doctora, pero es que él ahora ve puras páginas porno y a mí no me toca. Y entonces lo he encontrado a veces y escucho que está en el baño, pero yo estoy en mi cuarto, que pudiese estar conmigo, ¿no? Entonces también viene ese abandono de pareja, ojo con eso, porque una cosa es que tú tengas, y que lo hemos visto, que de repente ves a tu esposo o ves a tu esposa que se está tocando y eso te alarma,
porque te creen que eres infiel, porque quizás a quién estás pensando. Entonces son otras situaciones, fíjate, que entran en el ámbito fundamental de la sexualidad o de la sexología. Y que es un proceso que tiene que ser tratado, porque una cosa es que tú estás con la persona y te diga, no, yo voy a terminar, voy a culminar nuestra relación, pero yo tengo que masturbarme para culminar con este tipo de relación sexual. Y se han visto casos. Entonces, allí tenemos que buscar a la doctora Tibisay, porque ahí hay algo que no está bien, y que tú dices, ya va, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Entonces, pienso, doctora, a mi criterio, en lo que veo, que también la salud sexual y que no comporte a desórdenes sexuales o que no comporte a quizás a problemas más graves, todo se puede hacer. Cuando tú preguntaste cuánta frecuencia puede una mujer, o vamos a hablar en este caso de lo femenino, realizarlo, cuando lo desees, cuando lo desees. No tiene que ser no tiene que haber como una especie de un cronómetro. A las 12 me lo voy a dar. Y yo creo que a la 1 me cae mejor. Y en la noche a las 1 no. Cuando la mujer desee su libertad, se está duchando, está acostada, está pensando, está en su casa, que tenga esa libertad siempre para sí y por supuesto que no conlleve a situaciones, tanto hombres como mujeres, a la parte que vaya a la parte de la vulgaridad, en el sentido que hay otras cosas más, o entren y se pongan a realizar cosas obscenas. Eso no, la obscenidad, nosotros sabemos que la obscenidad va prohibida y es penalizada. Y que no tenemos que ver tampoco muchas veces porque dicen la obscenidad, porque me estoy exhibiendo, ¿ok? Porque a veces no entendemos que puede ser obsceno y que no, y que puede ser permitido y libremente y que no, que eso lo puede explicar muy bien mi queridísima doctora. Claro. Okay. Y en el caso de recurrir, ¿a qué instancia debe recurrir? Como es penalizado, ¿qué instancia se debe recurrir? Claro, en el caso de cuando vamos en los autobuses o en el metro, es difícil, ¿no? Porque a veces las personas pues no tenemos saber a ciencia cierta de quién es. Incluso hace 2 semanas, una chica, no recuerdo si fue acá en Medellín o en Bogotá, creo que fue en Bogotá, que ella tomó todas las precauciones. Imagínese usted que ahora nosotras tenemos que tomar precauciones, o sea, porque ya estamos mentalizados, preparadas para eso. Salió a las 7 de la mañana porque si salía antes estaba oscuro, entonces como para no provocar la situación. Fue a caminar en un espacio público donde hay gente que transita más a esa hora para evitar que cualquier hombre pudiese estar por allí. Bueno, ella explicó una serie de precauciones que ella tomó. Sin embargo, cuando ella iba caminando, un hombre se le atravesó en una moto, se bajó el cierre y comenzó a masturbarse. Entonces, ella quedó toda alterada, inmediatamente publicó el suceso y, lógicamente, pues muchas personas compartieron esa situación. Pero fíjese que uno queda, y ella recurrió a la policía, pues buscaron a la persona, sin embargo, pues se escapó. En ese momento, pues no se pudo hacer mayor cosa, pero ¿qué tiene que hacer uno entonces en este caso? Recurrir a la policía inmediatamente, o sea, buscarle esa ayuda de inmediato para evitar que ese tipo de situaciones se sigan presentando. Me imagino que pudiese ser, ¿no? Así es, fíjate, en otros países, bueno, en América Latina, como también lo había dicho la doctora Tibisay, ese tipo de prácticas en los buses, el acoso callejero, urbanístico, como lo llamo yo, lo tenemos a flor de piel. Fíjate, tu amiga condicionada a un cierto horario, si llevo esto, si me coloco la falda, dígame si me la alzan, dígame si se toca. Lo que pasa es, ¿qué sucede? Que el hombre ya con el frotamiento, o sea, de frotar, de tocar, ya ahí hay un tipo de masturbación, así él no coloque su mano. Así él no coloque su mano y él puede estar en el bus, y de hecho en México es una de las prácticas que vemos a cada rato y vemos que los linchan los mismos que están dentro del autobús, la misma persona que ayudan y lo agarran y llaman a un policía. La cosa más inmediata es llamar después a las autoridades que estén más cercanas, y si no, y muchas veces se han tomado hasta la justicia por sus propias manos cuando ven que han tocado a una niña o un niño o una mujer que le mancharon su ropa, porque también sucede que llegan hasta tener ese tipo de placer ensuciando o manchándole la ropa a la persona o a la mujer. Entonces, fíjate, yo he visto casos, y hasta en Twitter, que hubo una, creo que no sé si fue en Argentina o en México, que lloraba porque le produjo asco ese tipo de situación.
allí entramos en la morbosidad, allí entramos en un comportamiento no normal, allí entramos con unos desórdenes sexuales no normales en el sentido que tienen que ser ayudados, tienen que ir a la parte terapeuta del por qué e inicia con este tipo de prácticas en la forma pública, en las vías públicas. En las discotecas también se ven, en los taxis, cuando la chica está detrás y el hombre de repente se masturba adelante, que solo con verla con el retrovisor le puede causar esa sensación de sentir placer y verla a ella y ella de pronto está con el teléfono hablando, chateando y él se está... Entonces, fíjate, tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado y parece mentira cuando nosotras estamos en un lugar o hasta en los mismos conciertos, porque a mí me sucedió hasta en un concierto, ¿no? Allá en Italia eso estaba pero full, pero yo cuando sentí algo que ya, epa, cuidado, ¿no? Y entonces, si tú te das cuenta, ¿ok? Y me sucedió cuando yo era niña, que yo estaba en el frente de mi casa y venía un señor de una cierta edad en un carro, baja el vidrio y me llama, y cuando me llama le veo su parte que estaba haciendo ese tipo de acto. Por supuesto, yo me alarmo y salgo corriendo a llamar a mi madre. Te puedes imaginar mi madre con qué salió. O sea, mi madre salió corriendo, hasta agarró una cuchilla y Dios mío, vamos a ver dónde está. Y sale, porque la mayoría también de las personas adultas mayores, que me voy ahorita a meter en este espacio, también tienden a sentir placer observándolo a la mujer o a la niña o al adolescente, pues yo era una adolescente en ese entonces, no, yo era una niña, porque yo creo que no tendría ni 9 años, ver cómo a ellos les causa ese tipo de sensación. Entonces, la cosa es que no vamos a los desórdenes sexuales, sino que veamos esto y que no se conviertan hasta en patologías. No sé si eso se puede convertir en una patología frecuente, doctora, ya ahí en ese ámbito científico, y yo sé que en la parte ética no es viable, pero en el ámbito científico creo que tiene sus comportamientos y que tienen que ser, pienso yo, tratados. Sí, tiene razón, doctora. Para leer un poco acá, dice derecho a la sexualidad plena, nos dice Jean Paul, no quiere, y si la mujer no quiere, pasa al plano de violar los derechos si no tiene su consentimiento. Bueno, asumo que también forma parte para los dos, y los padres son los responsables de hablarles de forma, de orientar a los hijos con respecto a esto. Bueno, hay varias participaciones. Hace un ratico la doctora hizo mención con lo que es el sexting, lo que es compartir, digamos, información privada para realizar la masturbación, porque de repente las parejas están en distintas áreas geográficas. Y ayer, por cierto, o hace unos días, una sexóloga venezolana que está en Chile, se le presentó un inconveniente. Bueno, ella dice que se le ha presentado varias veces porque tienden a enviar sus genitales con fotos o con videos. Entonces, ¿cómo evitar esto? Bueno, bloqueando a la persona. Fíjense que ahí está también violándose un derecho, porque, o sea, no, si una persona no le está pidiendo o no tiene permiso, no le ha otorgado ese permiso, ocurre este tipo de situaciones. Entonces, doctora, ¿tú sabes cómo pudiésemos nosotros abordar esto con lo que corresponde tanto al sexting que actualmente se está sucediendo, ¿no? Y que cómo pudiésemos tener unas consideraciones al respecto? Bueno, fíjate, la doctora Di Giuli dijo algo muy cierto, ¿no? Que es que cuando las personas presentan estas conductas, podemos, o ya, de hecho, está considerado dentro del manual diagnóstico de patologías en sexualidad, tenemos el exhibicionismo, ¿verdad? Y tenemos lo que llamamos nosotros el abuso sexual, que tiene que ver con lo que ese niño, ese adolescente está sufriendo producto de una persona mayor que él, que inclusive también puede ser niño o adolescente, ¿verdad? O de un adulto. Y eso está penalizado. Ahora, hay algo que es sumamente importante y que yo no quiero que se nos pase por alto. Una de las cosas que aquí debe digamos, orientar muchísimo al padre, a la madre, es el hecho de la diferencia que lamentablemente se ha establecido, doctora Di Giuli, en lo que es la violación
y los actos lascivos. Particularmente yo considero que deberían tener la misma penalización, particularmente yo considero que deberían tener el mismo castigo, si tenemos que hablar de castigo penal, ¿ok? Indiferentemente de que sea un trastorno mental. ¿Por qué? Porque lo primero que suele suceder cuando un niño es abusado sexual, te lo digo porque yo he estado presente en algunos casos, es preguntarle que si él fue violado. Es que ya el hecho de que esa niña, ese niño haya sido tocado en su parte, eso es una violación. Nosotros no podemos convertir nada más la violación en un hecho de penetración, en un hecho de rompimiento de himen en el caso de las niñas o en una penetración anal en el caso del varón. Ya el hecho de que una persona manipule, mire, tenga un fetiche, tenga una patología con un niño, que lo toque, porque fíjate que ahí entra el primer caso de masturbación, que suelen hacer los trastornados sexuales, tocar a la niña en el clítoris, que suele suceder que la niña va a responder lamentablemente muchas veces con placer. Y si se trata de una persona conocida, una persona cercana, un amigo, un familiar, un ser querido, no lo va a ver como un acto como satánico, como lo debemos considerar. Lo va a ver como un acto hasta de afecto, hasta que esa niña por sí misma aprende y entiende que eso no fue un acto de cariño y de amor, y eso es un abuso sexual. Entonces, lamentablemente, la misma masturbación en un momento determinado se puede convertir en un arma de doble filo para estas niñitas, ¿ok?, que no tienen el conocimiento claro y definido de que su clítoris va a responder indiferentemente de que sea consensuado o no. Porque los actos lascivos, que no son por supuesto consensuados, en muchas ocasiones generan en la niña placer. ¿Y qué suele suceder? Que entonces tenemos casos de niñas con familiares, amigos que las han masturbado durante muchísimo tiempo y esa niña no ha dicho nada porque ella no se siente que la han maltratado y resulta que sí está maltratada desde el punto de vista sexual. Y eso es parte, Yuli, que deberíamos trabajar en función de que sea considerado los actos lascivos de la misma manera como se considera penalmente la violación con penetración. Porque al fin y al cabo le estamos rompiendo la parte de valores, la parte moral, la parte psíquica a esa niña o a ese niño a través de una masturbación indebida. Así es, yo también lo considero, disculpa que para seguir la hilación de la doctora, yo también lo consideraría así, lo único que por supuesto la intención del acto como delito sexual en esta parte de los actos lascivos, allí está la intención, ¿okay? El que de forma intencionalmente haya, entonces allí en ese tipo de caracterizaciones es que nosotros vamos. En el acceso carnal violento, también la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia trae lo que es el acceso carnal violento, trae la violencia sexual y trae los actos lascivos. Y también trae uno que muchas veces, y como personas, imagínense, vamos a hablar de una niña, un adolescente que están en su raciocinio o que de repente puedan sentir ese tipo de placer, pero la legislación también nos habla de las personas vulnerables, por ejemplo, las niñas o adolescentes o hasta las mismas mujeres que tienen cualquier tipo de discapacidad, ¿no? O sea, allí es, por supuesto, hay un agravante y en la parte del derecho penal, pero que tenemos que tomar en cuenta que los actos lascivos también realizados, aunque estas personas que se encuentran, que son víctimas especialmente vulnerables, como lo establece la legislación, tenemos que ver cómo pueden ser también ayudadas, porque podemos estar en la educación sexual, como lo hemos dicho, que van a las escuelas, que podemos preparar desde tempranas edades, no solo le corresponde a mamá y papá, también la educación. Educación, cuando hablamos de la educación, hablamos de los sectores educativos del Estado. Ahora, en estos momentos,
movimientos y gracias a las organizaciones venezolanas, y yo lo tengo que decir y me siento súper orgullosa, que hemos sido muchas organizaciones y también en la parte que nos indica la doctora como profesora, como especialista, como, bueno, la doctora ha estudiado toda esta parte de lo que es la parte sexual, ¿no? En la sexología, la parte científica, que nos conlleva a nosotros a tener ese tipo de libertad y de poder expresarnos. No sé si ustedes se han fijado que últimamente las niñas que fueron abusadas, ahora que están teniendo este tipo de acceso y de comunicación, como por ejemplo un programa como el que estamos diciendo nosotras, o como yo lo he tenido en vivo, y se han identificado con lo que nosotros estamos hablando, y dice, o sea que a mí mi abuela o mi abuelo me tocaba de una forma, y mi tío también. Y de hecho yo fui abusada entonces de que tenía una cierta edad, que tuve un caso en estos días, me lo dijeron en el en vivo, y a mí eso me llama mucho la atención, porque cuando tú les explicas cómo pueden ser ese tipo de prácticas delictivas, porque ojo, es un delito, la violencia sexual es un delito, los actos lascivos es un delito, y el acceso carnal violento también es un delito. Y por supuesto tienen unas agravantes cuando la persona tiene que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, de estas cosas también hay que hablar. Hay que hablar de las personas que no pueden o no saben y ni se imaginan por acá, porque sabes que en el libro que yo estoy escribiendo, yo escribí y dije, yo no me imaginaba que tenía muchos pedófilos en mi entorno. Fíjate lo que tú puedes pensar. ¿Por qué? Porque habían caricias que no era, que tú te das cuenta que no era una caricia de que tú pudieses tocar a una niña. Y mi madre siempre me lo decía, ni en las piernas de los sobrinos, ni siquiera en la de su padre, usted se me vaya a sentar. Me decía mi madre, y que no nos dejáramos tocar ni acariciar la cabeza. O sea, el cabello y esas cosas no lo permitía. O sea, era algo que vengo de una familia numerosa, pero que si tú te pones a analizar tu entorno familiar de amistades de cuando tú eras pequeña, tú dices, wow, yo estuve entonces en un entorno con personas que tenían estas tendencias pedófilas, porque era una niña, ¿ok? O un adolescente, ¿ok? O que no te sabías, que te dabas cuenta que hasta yo cuando me operaron, que tenía 13 años, 12 años, y lo voy a decir en público, pues eso va a estar en mi libro, el tocamiento, cuando a mí me operan de un seno porque creían que tenía algo y me operaron de unos quistes, el tocamiento, el abuso que tuvo ese médico cuando yo era adolescente, no tiene perdón. Pero yo me imaginaba, creía que él me estaba haciendo el análisis como tenía que tocarme las mamas, pero te das cuenta cuando ya eres grande. Entonces, estos tipos de abusadores, que los encontramos en todos los espacios, no creas que solo en la parte intrafamiliar, los encontramos también en la parte médica, los encontramos también en la parte de las universidades, escuelas, o etcétera, en la calle. Estos programas son importantes para la prevención, para que no tengamos a mujeres, y por eso es que me dicen, doctora, pero es que usted es fuerte con la defensa de los derechos humanos. No, ya va. Es que yo me he dado cuenta con el crecer de que hay abusos permanentes y no nos damos cuenta hasta que tengamos conocimiento o que conozcamos a personas como la doctora Tibisay también. Y fíjate y disculpa también que entre sin que me den el pase, ¿no? No se preocupe. Y fíjate que más allá de lo que tú estás diciendo, Yuli, nos encontramos hoy en día cuando tratamos trastornos en la relación de pareja, que muchas veces la pareja no se masturba, no se dejan masturbar porque arrastran una historia de abuso sexual. Y cuando se van a tocar en sus partes para masturbarse, o su pareja las quiere tocar o los quiere tocar en sus partes genitales para darle placer, hay un miedo, hay un temor, porque repiten de alguna manera ese abuso que quizás ya data de mucho tiempo, pero que se hace presente en el momento en que vuelves a tener un encuentro sexual. Y por ejemplo, en el caso de los actos lascivos, ¿ok? Cuando esta pareja quiere tocar a su pareja en ese clítoris tan placentero, se encuentra más bien con un clítoris tóxico que no quiere que lo toque, que todo lo contrario se inhibe porque lamentablemente tiene un trauma histórico, un trauma psicológico de que no le permite funcionar, responder placenteramente por ese tipo de manipulación sexual,
que pudo haber sufrido esta persona en su infancia, en su adolescencia, en una clínica, en un ámbito educativo o cualquier tipo de espacio familiar donde lamentablemente haya sido maltratada o abusada desde esta perspectiva. Entonces, oye, qué bueno que a lo mejor tú pudiste superar todo esto, pero hay personas que no lo superan y que lamentablemente esto les va a afectar su relación sexual, su relación de pareja. Sí, así es, tienen mucha razón, ¿no? Qué importante, todo interesante lo que han expresado. Creo que era muy pertinente hablar sobre ello porque, como dice la doctora de Julie, son situaciones que se presentan y muchas veces se ignoran o no sabemos lo que está ocurriendo, y como dice la doctora Tibisay, las niñas que están, de repente sienten ese placer, no se sienten que están siendo maltratadas y sin embargo sí está siendo un maltrato y sí está siendo una violación, ¿no? Y es tan delicado todo esto porque necesitan como una vigilancia los niños. Yo digo que somos tan sensibles los seres humanos, entonces que muchas veces es ese tabú también de que no, como que no conocer el cuerpo humano, de no conocer las partes íntimas, de no conocer el comportamiento de los genitales. Creo que eso es algo tan importante de que las personas lo descubran, sobre todo cuando son padres, de cómo saber dar esa información a sus hijos. Y si está en internet, yo hice una encuesta hace unos días acerca de dónde habían obtenido la información cuando comenzaron su proceso de masturbación. Increíblemente ninguna persona señaló de que había sido en su casa. Ninguna persona indicó que había sido en la casa, muy pocas en la escuela y generalmente entre amigos, entre amistades y en internet. Entonces, fíjese, esa información que muchas veces, o por curiosidad, un niño está viendo algo y lleva otra cosa y cuando viene a ver se está presentando una información y de repente hay algo de información que en la edad que puede estar, tal vez no es apto para que tenga esa información. Son cosas como tan delicadas de tratar y bueno, y muchísimas gracias por todo ese aporte que nos han brindado ahora, que no estaba como que dentro de los parámetros, pero surgió y me parece maravilloso que haya sido de esa manera. Porque previamente estábamos hablando del sexo y del intercambio de imágenes, el intercambio de cómo provocar a la pareja, cuando hay de manera consensuada y aceptado por ambas partes de practicar la masturbación de esta manera. Doctora Tibisay, incentivar, ¿cómo se incentivan las personas? Bueno, para mantener esa relación de pareja que han querido o que deciden mantenerlo de esa manera, ¿no? Sí, así es. La educación sexual, la orientación sexual, porque una cosa es educar, ¿ok? Porque la educación es algo que tú ya traes previsto para transmitirlo, mientras que la orientación sexual debe ser en función del hecho, en función de que ese niño, esa niña, esa adolescente o esa persona adulta se sienta como, digamos, en un desequilibrio de no saber si lo que está haciendo con su pareja, lo que está haciendo con su cuerpo es sano, no es sano. ¿Por qué? Porque esas informaciones de internet, las informaciones de las amigas, en los códigos que traemos muchas veces del hogar, interfieren en nuestro aprendizaje. Entonces es preferible muchas veces hasta la orientación, porque la orientación va a ser en función del hecho que en el momento tú sientas, te preocupa, te llama la atención y tú buscas que alguien te aclare la duda. ¿Y quién mejor, como dice Di Julie, que para aclarar las dudas sean los especialistas en la materia? Cuando tenga que ver con violencia, cuando tenga que ver con rompimiento de reglas, tenemos fundaciones como la que maneja la doctora Di Julie. Cuando se necesita orientación tanto a niños como a adolescentes, tenemos psicólogos buenísimos al respecto. Cuando la familia como tal necesita orientación sexual, están los sexólogos, los orientadores. O sea, la idea es que no nos quedemos simplemente en la preocupación, sino en la actuación. ¿Por qué? Porque lamentablemente
increíblemente esto va aumentando. Esto va aumentando y ¿cómo lo atajamos? Con estos lives, con estas fundaciones, con todas las informaciones, estos libros que podemos sacar a la vista para que las personas un poco se cultiven en lo que respecta a lo que normativamente se está irrumpiendo y lo que también psicológicamente y sexualmente se está irrumpiendo también. Sí, tiene toda la razón, porque, bueno, de hecho, anteriormente la doctora de Julia había, en un encuentro que realizamos previamente, había dicho que se están tomando medidas con respecto a esa intimidad o a ese derecho a la intimidad con respecto a compartir material digital, ¿cierto, doctora? Que cuánto ha avanzado, porque de repente ahora sé que hay muchas críticas, de hecho hasta mujeres critican a la feminista, pero realmente, como dijo, bueno, no recuerdo, pero las dos que han dicho, que son las mujeres las que impulsan que se respeten los derechos, este tipo de derechos que ahora también, derecho a la intimidad, a que si se comparte información digital, se mantenga esa privacidad, porque también, bueno, hay hombres que de repente se puedan ver afectados en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si se Pero comparte, no. ajá. Pues lo digo porque por el caso de que hice mención con la sexóloga que se le presentó la situación por acá por Instagram de que le envían material que ella no está aceptando, o sea, no está permitiendo que esto suceda, ¿no? Entonces, pues lo generalmente que ocurre con las mujeres. Entonces, ¿cómo abordar esto con lo que corresponde a la parte del intercambio de material digital, doctora? Qué buena pregunta hiciste, porque estamos ahorita en la era digital. Es Así decir, es. de hecho, ahorita se está también hablando acá en Venezuela con respecto a la reforma del proyecto de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, aunque si ya traíamos la violencia mediática, que no es más que el quien amenace también con mensajes, materiales, etcétera, etcétera, sin su consentimiento y lo haga visible, también tiene ese tipo de connotación en la parte delictual. Ahora lo colocan como violencia digital, ¿ok? Acá está la parte mediática, pero ahora como violencia digital, porque se han dado cuenta que en este tipo de confinamiento, cuando estás compartiendo, como dijo la doctora, que de repente el esposo se encuentra en Argentina y la mujer acá, pero cuando tú estás con tu esposo, estás compartiendo y estás de forma placentera, disfrutando de ese tipo de tecnología para tener un disfrute sexual, de allí no hay ningún problema. El problema va a haber si él lo comparte con sus amigos, el problema va a haber si algún día se llegan a divorciar y empiezan a compartir imágenes que les fueron otorgadas al momento de tener cualquier tipo de intimidad digital. Yo lo llamo intimidad digital. Porque cuando tú estás con una persona que estás en íntimo, dos personas y están teniendo cualquier tipo de explorarse hasta sus cuerpos, ¿no? Del verse, del tocarse, de manifestar algún tipo hasta de la misma masturbación femenina y masculina, para llevar a la finalización quizás de ese encuentro, el delito está en cuando tú lo difundes. ¿Qué pasa? Que también vienen otorgadas imágenes sin consentimiento y vemos a muchas víctimas de este tipo de violencia digital, al cual de repente la persona está en línea por WhatsApp y le dice, ¿y qué haces a esta hora despierta? Y entonces empiezan así. O sea, yo hasta ahorita no he visto una mujer que está, o no sé, porque no he visto casos, yo lo he visto más en los casos de los hombres, porque a mí me llegan y tú no te imaginas, y el año pasado fue el desorden total. Dice, no me podía ver en línea, porque ahí mismito me enviaba la fotografía, decía esta persona, con el pene erecto. Cosa que ya eso es una violencia. Aunque sea de forma digital, ahí está la violencia digital, porque yo no te estoy dando a ti el permiso de que tú me muestres tus partes. Entonces, sin no tener esa intimidad,
que yo pueda decir, ay, ajá, pero bueno, y empiezan esos juegos eróticos a través de la vía digital y hacen sus cuestiones, ya allí tú estás consintiendo eso. Hay que tener mucho cuidado, y yo siempre lo digo, cuando compartimos videos, cuando compartimos nuestras fotografías de las partes, se ha hecho también, y lo han hecho muchos especialistas. Si no conoces muy bien a la persona, es que no la vamos a conocer nunca, porque hay parejas. Mira, yo tuve un caso en Caracas, que bueno, ya gracias a Dios ella no está acá en Venezuela. Él agarró todas las fotografías que le tomó en la parte íntima a la persona y vivían en un condominio, las imprimió y las pegó en todas las escaleras de la pared del condominio para que la gente se viera. O sea, hay que tener mucho cuidado porque como puede ser tu pareja estable, tu pareja o tu expareja, tenemos que tener igualito mucho cuidado con eso. Vemos que también está la estafa. Y está también este tipo de estafas digitales que dicen, bueno, mira, tú eres casada y mira, yo tengo la foto donde están tus senos, tú tocándote porque te tocaste conmigo, se las voy a enviar a ti. Entonces viene el chantaje, ¿ok? De la difusión de este tipo de material. O si no, viceversa, que agarraron en estos días acá en Venezuela a un grupo de mujeres que tenían este tipo de relaciones sexuales a través de las vías digitales y con eso enganchaban a los hombres casados más que todo y les decían, de forma engañosa, le decían que si no les pagaban una cierta cantidad de dólares, el material iba a llegar a sus esposas, ¿no? Y han habido hasta femicidios por parte de ese tipo de situaciones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, somos grandes, responsables. Si nosotros ya estamos dando una fotografía a través de las redes o a través de cualquier tipo de mecanismos digitales, tenemos que ser responsables de que cuando ya una fotografía sale, es difícil recatarla. ¿Sabes por qué? Porque se hace viral. Aquí se han hecho virales videos a nivel hasta internacional de parejas, de artistas de 3 con 2, 2 con 1, pero allí ven a un héroe. Aquí hubo un caso que veían héroe al hombre que estuvo con estas 2 mujeres, y a las 2 mujeres eso le dijeron de todo, y él era el héroe, porque wow, con 2 mujeres, ¿ok? Entonces, siempre la mujer va a tener ese tipo de problemáticas, siempre la mujer va a ser mal vista, porque no la ven con esa libertad sexual de poder estar teniendo, bueno, en ese ámbito sexual íntimo con 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, vamos a ser siempre catalogadas con esa palabra que tanto les encanta decir a los no educados, con las mujeres, que siempre nos van a ver de otra forma y no como aquella mujer que en ese momento tuvo ese deseo sexual. La libertad sexual es muy importante. Hay que tener muchísimo cuidado, y una de las cosas que uno les recomienda es eso, mira, de hacerse eso primero, además de ser consensuado, tiene que ser con una persona que sea tu pareja, pero que tenga alta confianza, porque tenemos un elemento que aunque tú borres, que aunque tú elimines el video, elimines la foto, tenemos la nube, que muchas veces la gente no se percata que todas las fotos, todos los videos que nosotros podemos hacer, enviar, también van a la nube. Y de allí muchas veces estos chantajistas o estas personas hay que tener mucho cuidado, hay que controlar mucho las claves que podamos tener. Y como dice Di Juli, si no es necesario, no se haga. Y si se va a hacer, que se haga con una persona de altamente confianza, que sea tu pareja, que sea una persona donde realmente tú tienes un conocimiento pleno de esa persona que ha vivido contigo durante mucho tiempo, que te conoce y lo conoce, como se dice, al revés y al derecho, y que no vaya a ser un elemento más bien que te pueda traer un problema en el futuro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de digamos, programación, continuar en ese tipo de incentivo sexual que muchas veces se necesita cuando se está durante tanto tiempo alejado, pero lamentablemente mientras tengamos estos fechores detrás de la pantalla hay que tener el máximo de seguridad. Sí, tienen mucha razón. Es muy, muy importante tener esas consideraciones presentes. Y ya que hace mención a los incentivos sexuales, doctora, ¿cómo
¿cuáles podrían ser esos incentivos sexuales para, bueno, en la parte de la masturbación femenina? Porque ya sabemos que el hombre pues usa mucho su imaginación, pero en la mujer que de repente se cohíben. Yo escribí una historia para publicarla ahora más tarde acerca de esto y leí en una de las publicaciones que hizo usted, doctora Tibisay, que es el uso del cerebro, o sea, el cerebro Claro. como que despejar la mente. Sí, señora. ¿Y cuáles serían esas, como esos incentivos que de repente pudiesen como que motivar a la mujer a explorarse, a conocerse, a sentir el placer, su propio Claro. placer sexual? Claro, el primer incentivo es tu cerebro, tu pensamiento, tu fantasía que te vas a generar a través del pensamiento, que te va a generar toda una emoción que va a comprometer placenteramente tu cerebro, tu sistema nervioso, tus hormonas, para que estos elementos se activen, ¿ok? En ese cerebro y en esos pensamientos nos podemos ingeniar, ya sea con nuestra propia mano, ¿ok? Con juguetes sexuales válidos, ¿ok? Como los juguetes sexuales, con, con la almohada, con aquello que podamos tener a la mano, que por supuesto debe tener una higiene, ¿ok? Que permita, que no vaya a permitir que más bien esto pueda ser un foco de infección, y también con nuestra pareja. Si hay algo que hemos comprobado desde el punto de vista sexual que incentiva mucho el placer sexual, es que la pareja pueda ver a la mujer o al hombre masturbándose. Primero, porque eso también va a permitir que esta mujer específicamente, como estamos hablando de la masturbación femenina, habiéndose descubierto dónde estaba ese clítoris, ese punto de placer, pueda conllevar a su pareja a que salgan de lo básico que hasta ahora han tenido como pareja, y pueda este hombre empezar a tocar, a manipular y a generar placer en esa parte de la mujer que ya la mujer conoce por su masturbación. Entonces, la masturbación te va a generar una serie de beneficios, pero entre ellas, el más importante es el conocerte a ti misma, el conocer cuál es ese lado, cuál es ese espacio en tu cuerpo, en tus genitales, que te va de alguna manera a dar una respuesta sexual placentera para que la puedas usar posteriormente cuando tú lo desees con tu pareja. Y aparte de eso, todo lo que te va a generar en bienestar orgánico, como decía anteriormente, y fisiológico. Tenemos mujeres que después que se han masturbado, aún sin tener orgasmo, han cambiado su estado de angustia con situaciones tenebrosas, han cambiado su estado de miedo, se han sentido muy bien, se han sentido enérgicas, y si más allá de esto tienen un orgasmo, muchísimo mejor, ¿ok? Porque el orgasmo es la explosión, es una explosión importantísima para que todas esas hormonas de la felicidad se activen y te hagan un bienestar increíble, mejor que una pastilla, mejor que un calmante, el orgasmo. Mejor que el café. Mejor que el café. Doctora, y con respecto a esto de alcanzar el orgasmo, que de repente no se tenga la desesperación por llegar, porque tal vez, o sea, lo conduce, lógicamente, que pudiese conducir la masturbación, conducir al orgasmo, pero de repente yo creo que es como un proceso que debe tomarse como con calma, ¿no? Que Claro, como claro. tomárselo, hacer la mujer la práctica lo más relajada posible para que no haya esa desesperación de que si no alcanza el orgasmo, Claro. o sea, esto no haya un conflicto en ella misma. Es que de la misma manera como vas a descubrir ese punto importante de activación sexual, de placer sexual, también vas a descubrir con tu masturbación, ¿verdad? El tiempo, los factores incentivantes que van a lograr en ti que llegues o no al orgasmo. O sea, la masturbación no solamente va a ser porque te tocaste un clítoris que te dio placer, sino que también te va a permitir conocer tus tiempos, conocer tu sensibilidad, dónde puede llevar la sensibilidad. Porque fíjate que hay algo muy importante, hay mujeres que me dicen particularmente, no, pero yo tengo mi orgasmo en la vagina. Sí, tú puedes tener en la vagina, puedes también tener en el ano, pero eso sale desde el clítoris.
Es el clítoris, el punto importante, el punto, como lo llamen, G-E-A, que va a distribuir esa sensibilidad a todo tu órgano sexual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Que tú sepas dónde te estás tocando, hacia dónde estás dirigiendo tu mano, tu juguete sexual, para saber cuáles son todos los espacios genitales que te producen placer. Y eso se va a llevar su tiempo, eso se va a llevar respiración, relajación, concentración y por supuesto espacios muy íntimos donde no vayas a ser interrumpido ni por el celular, ni por los niños, ni por la película, ni por nada por el estilo. Es concentrarte en ese momento en ti y darte placer tú misma. Ok, muy importante esos aspectos que acaba de mencionar para que los tengan en cuenta o los tengamos en cuenta. Ahora, los tengamos. Doctora Diyuni, fíjese que hay algo que relativo con esto, ¿no? Porque es como que lograr que la mujer poder, así como dice usted, que el título que haga de masturbación femenina que provoca como un poco de alteración, si se puede decir de esa manera, o que es de sorpresa, pero es una forma también de empoderamiento, lo veo yo, porque la mujer al apropiarse de su propio sentir, de su propio placer, es como una forma de iniciar esa manera de empoderarse, de mostrar que la mujer puede, lo puede hacer, o sea, y que si se da el permiso y si quiere disfrutar de esa libertad sexual, se permita también a realizarlo, ¿no? Con todas las consideraciones que se han abordado en esta tarde. Así es, bueno, fíjate, yo le tengo que dar gracias al feminismo, ante todo, parece mentira, pero le tengo que dar gracias al feminismo primero por esa libertad y seguridad que me que me da, porque me siento más libre, pero ha sido un feminismo estudiado, ha sido un feminismo científico, ha sido un feminismo académico también, han sido feminismos también de luchas por mis otras que ya no están y de las que ya estamos y que podemos hablar de esto. Creo que si esto lo hubiésemos hablado hace 20, 30 años atrás hubieran censurado por todas las vías. Yo particularmente te lo hubiese agradecido. Yo también yo más todavía, doctora, yo más todavía porque, aunque bueno, lo importante es, en ese empoderamiento es el reconocimiento. Es decir, reconocer que tú tienes esa libertad sexual que es tuya y que no estás ni pecando, ni que te va a castigar Dios, que vas a tener los 7 años de mala suerte, que si tú te tocas, yo no sé, o sea, era un condicionamiento cultural, religioso, educativo, y que tú esta palabra no la puedes decir. Mira, yo a veces en un cumpleaños algo, yo digo, no, porque bueno, el masturbarse, ahí lo dijo hasta Jean Paul, eso quita las emigranes, relaja, ayuda al metabolismo, Jean Paul, bueno, rejuvenece. O sea, él agarró todas las connotaciones habidas y por haber, te ayuda al cardiovascular, a la libertad emocional. O sea, él te colocó los 1001, lo está diciendo un hombre, pero que es cierto. Y ¿sabes otra cosa en qué te ayuda? En que eres tú misma también a darte ese placer. Y es el ver cómo tú te puedes tratar, ¿ok? Como tú dijiste, pero dígame si una no lo logra, porque no, el lograrlo, yo creo que primero tenemos que conocer nuestro cuerpo. Si no lo conocemos, como decía la doctora, que creían que son orgasmos vaginales, que son orgasmos anales, que son yo no sé qué, no, es el clítoris. Es él a trabajar en el sentido para poder sentir esos tipos de placeres que pienso yo que sean parte de ese tipo de prácticas de masturbación. Entonces las mujeres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre y cuando nosotros hablemos con respeto, porque fíjate, aquí estamos hablando de una educación sexual y en ningún momento, fíjate, hablamos de la parte penal, hablamos del exhibicionismo, hablamos de las condenas, hablamos de lo que pudiesen ser, de casos de ejemplo, de la parte científica en la sexología, con la doctora, como ha venido también determinando cada uno de los puntos. Y es tan fácil hablar de la sexología sin ser vulgar, porque una cosa es la vulgaridad, la obscenidad, y otra cosa es la educación sexual educativa, como esto que se está dando hoy en tu programa. Y de verdad que para mí es primera vez que hablo de este tema en vivo
Y te digo algo, yo, aparte de con la doctora también Tibisay, que la sigo, aprendo muchísimo, y a mí me encantan. Hay relatos de mujeres, relatos escritos en oportunidades y en historias que fueron escritos por mujeres, pero que tenían firmas de hombres. Pero eran las mujeres que sentían, lo único que no lo podían decir. Y ahora que lo podemos decir libremente, vamos a escribir. Mujeres escriban, desarrollen también eso. Es muy importante escribirlo, escribir ese deseo sexual, el no tener pena en decirlo, en decirle a su esposo, mira, me quisiera tener esta práctica sexual hoy contigo porque me siento ya así, una tira, una leona, como ustedes se quieran sentir, pues. Pero lo importante es que sean ustedes bajo el respeto, por supuesto, y que, bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Cuando me dicen, ay, doctora, pero es que mi esposo me dijo que quería hacer un trío, y yo no, ya esa cuestión, todas ese tipo de prácticas, todas esas cosas, ya eso es consensuado si uno quiere. Y así que cada quien que se sienta, si sentimos, y también que vamos a hablar de las parejas cuando son del mismo sexo, es una libertad sexual, cada quien con su libertad sexual. Si tengo un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, que quieran sentir placer, que lo sientan. Lo importante es, como siempre, no llegar a la obscenidad en el sentido del exhibicionismo y llevar esto que es tan bonito, porque si te pones a analizar, y yo creo que en eso me debe corregir la doctora, porque es que si nos ponemos a estudiar de forma científica, educativa, evolutiva, lo que es la sexología es algo tan hermoso y que de allí venimos nosotras. Exactamente. Y nosotros. Y me encanta lo que acaba de decir de Julie, porque lamentablemente, y tengo que decirlo, muchas páginas de internet que están en manos de personas que dicen ser sexólogos o sexólogas, lamentablemente son más lo grotesco, lo vulgar, lo inclusive traumático, yo diría que traumático, y que lamentablemente nuestros niños adolescentes se pasean por allí, y entonces se distorsiona la información, porque es muy diferente a que nosotros le podamos decir a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, que el clítoris es una parte de la vulva generador de placer, a que tú le hables en términos grotescos, vulgares, e inclusive se han visto por internet gráficos, fotos, donde yo siento que más allá de estar educando, orientando, se está violentando digamos, la infantilidad, el crecimiento cognitivo, conductual, emotivo de este niño y de este adolescente, que no tiene una alerta o no tiene una prohibición, simplemente no tiene un elemento que prohíba o que no le permita ver estas páginas. Yo particularmente como sexóloga, con 30 años en el ambiente de sexología, a veces me alarmo de algunas páginas que encuentro en internet, y mi preocupación es que esas páginas también las están viendo niños, niñas y adolescentes. Y entonces estas cosas, como hablarle de una masturbación operativa, funcional, sana, se está viendo esto desde otra perspectiva que va más hacia el abuso, hacia la violencia moral de la persona, hacia los valores y hacia la distorsión de las creencias que lamentablemente no se pueden controlar muchas veces. Sí, es completamente cierto, tiene razón, doctora, y de verdad que ha sido un gran gusto que hayamos compartido este espacio, que hayan intervenido todos estos elementos en los cuales abordamos. Estoy muy agradecida con la doctora Di Julie, primero porque me presentó a la doctora Tibisay, porque a través de la doctora Di Julie pude conocer a la doctora Tibisay, y muchas gracias también a la doctora Di Julie por ser parte de este espacio, y honestamente les agradezco muchísimo, pero les admiro su sencillez, su humildad, y ese deseo de comunicar, de participar, de divulgar el conocimiento de esa manera con mucho respeto. Las admiro muchísimo, me encantan las cuentas, con la información que manejan, y bueno, me apoyo porque en eso estamos, conociendo lo que es la sororidad y apoyarnos y seguir adelante con todo este trabajo que estamos haciendo.
Y bueno, ya para finalizar, doctora Tibisay, ¿cuáles serían sus palabras finales, por favor, para culminar hoy esta charla tan interesante que hemos tenido? Bueno, primero darte las gracias, Erika, y por supuesto a Dijuli que me recomendó, porque estos espacios son los que realmente me llenan, me satisfacen, me hacen crecer como persona y como profesional, y darle las gracias pues a ambas por haberme invitado, de lo cual me siento totalmente agradecida, enorgullecida, bueno. Y por supuesto decirle a todas estas personas, que fueron bastantes que se conectaron, ¿ok? Que primero se conozcan, ámense. Y amarse significa conocerse. Y conocerse implica saber cuáles son esas partes tan bondadosas que tenemos en nuestro cuerpo, que pueden ser satisfactorias para nosotros y también generarnos placer ya sea con nuestra pareja o con nosotros mismos. Pero conocernos primero nosotros. Porque hoy por hoy, con estas personas como Dijuli, que nos han enseñado de la libertad sexual que tenemos, no hay ningún impedimento, no hay nada que trabe tu derecho a conocerte, a sentirte bien contigo misma y a ser una mujer feliz, empoderada también de tu sexualidad. Completamente. Bueno, lo resumió completa, pero exquisito. Muchísimas gracias, doctora Tibisay. Muy agradecida por haber compartido con nosotros este espacio. Y doctora Dijuli, para cerrar, ¿cuáles serían sus palabras, por favor? No, fíjate, cuando me comunicaste de esta temática, por supuesto, yo te dije, nosotros en Venezuela tenemos una doctora espectacular y yo la recomiendo a ojos cerrados porque el profesionalismo y es una persona que habla con aparte de lo científico educativo, tiene un desenvolvimiento que te ayuda a entender y fíjate, educadamente, y lo vemos tan, bueno, que nos anima a todas y todas a seguirla, que por cierto, colocaba después las redes por allí, a la doctora Tibisay Olivero, que es súper espectacular, la tenemos acá en Venezuela, y yo como venezolana me siento orgullosa de tenerla, y dándote las gracias a ti desde mi bella Colombia, al cual también le tenemos mucho aprecio, y que también tiene gente maravillosa en la materia y que nos hayas tomado en cuenta para hablar sobre este tema muy importante que también es internacional, porque es que es la sexualidad, no tiene fronteras, o sea, no es que allá se llama de una cosa y aquí se llama de otra, entonces es muy importante este tema que lo hayas tocado hoy porque sabemos que se nos han conectado mucha gente, por allí tengo también unos que me siguen y los van a seguir a ustedes porque lo importante es que sigan el contenido educativo y preventivo que tienen nuestras organizaciones, así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Dijuli, y bueno, estaremos juntas así en ese camino hacia la sororidad que es tan bonito, ¿no? Uno colaborarse unos con otras, bueno, unas con otras, en este caso de que estamos abordando esta temática tan interesante. Y Jean Paul, como siempre, cuando estoy también presente en sus lives, que él también hace presencia y me dice que le ha agradado mucho, bendiciones, muchísimas gracias Jean Paul, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron hoy presentes, muchas gracias Vilma, muy agradecida con ustedes dos enormemente. Y bueno, por acá a la orden y espero que se vayan creando como otros espacios en los cuales podamos seguir compartiendo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron hoy presentes. Les deseo una feliz tarde, una feliz noche, un feliz fin de semana. Cuidémonos mucho y bueno, a disfrutar del placer de la masturbación. Así con todas las consideraciones. Así es, libremente y sanamente. La libertad de la mujer ya empezó. Y así era ahora. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad. Claro.